Bien, mis amados, buenos días, que el Señor le continúe bendiciendo. Gracias, hermano Alejandro, una vez más por la invitación a compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y como dijo nuestro hermano Alejandro, seguimos trabajando en la obra allí en La Canela, en la comunidad de Mao y en las matas de Santa Cruz. La vez pasada le compartí que estaba pastoreando en San Pedro de Macorís, Iglesia Bíblica Cristiana de Benecer. Nosotros duramos un tiempo también en la iglesia central allá en San Pedro de Macorís, sirviendo al Señor. Y conocí al Señor siendo un jovencito allá en la iglesia. Mi hermano Cesario, que era diácono en la iglesia, me llevó un día a la iglesia y yo le decía, pero en la iglesia deben hacer otras actividades que no sean cultos. Tú siempre me traes a lo culto. Tú tienes que llevarme un día que hagan una fiesta en la iglesia, que den comida para yo también disfrutar de eso. Bueno, y una boda, y mi hermano me llevó a la boda. Allí conocí a algunas personas y para mi sorpresa, el que se estaba casando era el que daba la escuela dominical cuando yo sabía ir a la iglesia. Así que de ahí en adelante empecé a ir. Tomé decisión por Cristo siendo muy joven y empecé a crecer, me discipularon en la iglesia y desde muy joven tenía ese deseo de poder servir al Señor, especialmente en lo que era fundar iglesias. Entonces hablé con los pastores en ese momento, pero la iglesia no tenía una visión para esas cosas en ese entonces. Parece que éramos felices con el grupo que éramos nada más. Entonces Dios obró. Conocí un ministerio, llama Palabra de Vida. Me hablaron de un instituto bíblico en Argentina y en el año 94 empecé a preparar para salir y en el 97 me fui a Argentina a estudiar. Entonces el instituto mandaba a los alumnos a iglesias para hacer ministerio los fines de semana. Ellos daban 4 días de clase y 3 días de ministerio. Entonces en esa iglesia era compañero de ministerio de Marcela y todavía seguimos siendo compañeros de ministerio, ¿verdad? Así que Dios me regaló una preciosa mujer que hoy compartimos el ministerio con nuestros hijos también. Y yo doy gracias a Dios por Marcela, porque después de eso hemos rodado en tantas partes que hay cosas que ni siquiera las sacamos en la caja por si hay que mudarse otra vez, no haya que ponerla en caja de nuevo. Nos hemos mudado tantas veces que no sabemos en cuántas casas hemos vivido, pero Dios ha sido bueno. Entonces, estando allá en la central, comenzamos un trabajo misionero en un barrio que había una célula. De allí se forma la iglesia de Benecer. Duramos 8 años ahí y los últimos casi 5 años estamos aquí en la línea, ahora sirviendo al Señor en las matas. Ahora vivimos en Mao, vivimos un tiempo en las matas de Santa Cruz, ahora vivimos en Mao y desde Mao nos movemos entonces para los diferentes lugares. Conocimos así la obra La Canela también a través de nuestro hermano Tito Parache. Él nos habló de este lugar, nos presentó a los demás pastores y empezamos a ir. Y el Señor ha ido abriendo puertas y ha sido una gran bendición conocer esa obra, conocerle a ustedes, compartir. Sabíamos de ustedes, habíamos de más pequeño había venido, pero no tenía una comunión más cercana con esta iglesia, la demás iglesia de Santiago. Y el Señor ha sido bueno porque para nosotros ustedes son una gran bendición y un estímulo para seguir haciendo la obra de Dios. Así que sigan orando por nosotros como familia. Nuestros hijos ya se han ido motivando para involucrarse en la cosa del Señor. Calé ya está en su último año de la escuela. Cuando termine quiere ir al instituto, nos dijo. Josía está deseoso de terminar para ir al instituto. O sea que ellos están motivados. Oren, por favor, para que sea Dios quien siga obrando. Como siempre digo, no ha sido una imposición ni de Marcela ni de mí el hecho de que ellos quieran ir a un instituto bíblico, quieran involucrarse en la obra. Ha sido nuestra oración para que sea Dios quien lo convenza. Ellos han vivido con nosotros buenos momentos, malos momentos, ellos saben lo que es la obra de Dios. Entonces, si aún así optaron por esto, gloria al Señor por esa bendición. Así que, amados, gracias por sus oraciones y sigan orando por nosotros en ese sentido. Y precisamente en esta mañana quiero hablar de lo que es la iglesia. Le invito por favor a que me acompañe a leer un texto en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15.
Vamos a leer allí ese versículo y luego vamos a orar una vez más al Señor para que sea su Santo Espíritu quien en esta mañana nos hable a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Capítulo 3, versículo número 15. La palabra de Dios dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Buen Dios, gracias una vez más en esta preciosa mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad para con tu iglesia, Señor. Gracias a Dios por esta congregación. Síguele bendiciendo, sigue bendiciendo sus líderes, sus ministerios. Y aún en medio de esta situación tan difícil que vivimos como nación, Señor, sabemos que tú le has bendecido. Oh Dios, gracias. Ahora te suplicamos que tu palabra sea bendita en nuestras vidas, que podamos salir de este lugar edificado para la gloria y la honra de tu nombre. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia, si nosotros hiciéramos algún tipo de encuesta a nuestra comunidad y le preguntáramos que qué es la iglesia, la mayoría de las personas van a responder diciendo que por mi casa hay una iglesia, refiriéndose a un templo que tiene un rótulo adelante que dice el nombre de la iglesia. Una gran cantidad de personas dirán que no, que la iglesia son la gente, no los templos, porque las paredes siempre van a estar en el mismo lugar. Pero muy pocas personas dirán que la iglesia son hombres y mujeres salvos por Cristo en cualquier parte del mundo. Y que cuando Cristo venga por su iglesia, se irán por siempre y para siempre para el cielo. Muy pocas personas podrán dar una definición así. Sin embargo, sabemos que esto es lo que se conoce como la iglesia universal. Todo creyente es salvo en cualquier parte del mundo. Pero también existe la iglesia local. Lo que somos nosotros, este grupo de hermanos congregados en este lugar para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier iglesia en cualquier parte de Santiago que en este momento está reunido es una iglesia local. Me gustaría entonces, bajo esa idea, presentarle a ustedes dos características de una iglesia genuina. La primera característica de esa iglesia la vamos a ver como casa de Dios que mencionaba nuestro hermano en el tiempo de oración de esta mañana. Y el versículo número 15 y 16 nos dice esto: para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Tanto en la primera carta de Timoteo como en Tito, Pablo va a dar algunas instrucciones a estos hombres de cómo deben ellos conducirse en la iglesia. Pero al mismo tiempo el propósito de la carta es poder decirle a los hermanos cuál es su responsabilidad dentro de la iglesia local. Si bien es cierto, el énfasis mayor está dedicado al hombre de Dios que está ministrando en la iglesia, también hay una gran responsabilidad de los hermanos de la iglesia con respecto a la congregación. Entonces nosotros vamos a ver tres cosas importantes que tiene que ver en la iglesia como casa de Dios. En primer lugar, debe ser un lugar de adoración. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2, por favor, libro de los Hechos, capítulo número 2. La iglesia como casa debe ser un lugar para adorar a Dios. Hechos capítulo 2, verso número 42, la palabra de Dios dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Un lugar para adorar debe ser este hermoso templo. Entonces la iglesia, en ese término como casa de Dios, debe ser un lugar de adoración. Hermano, la iglesia no debe ser un lugar de conflicto. No, no podemos venir nosotros aquí a congregarnos con la intención de tener discordia entre nosotros. Recuerdo en una oportunidad, una de nuestras hermanas tenía un negocio de préstamo. Ella viene y se me acerca y me dice: mire, hermano, yo tengo este negocio así, así. ¿Usted qué piensa de eso? Digo: bueno, hermana, ya usted hizo el negocio. Hubiese sido bueno que habláramos antes de, pero los bancos prestan, los negocios hipotecarios prestan. ¿Qué le puedo decir? Le voy a pedir un favor. Si usted le presta a algún hermano de la iglesia, no me busque como intermediario. Yo le recomiendo que no le preste. Porque no quisiera que un hermano dejara de venir al culto porque le debe y no ha podido pagarle. Otra cosa, no le cobre a nadie en la iglesia. No me importa si es el único día que usted lo va a ver. Busque la forma de encontrarlo, porque usted no está haciendo negocio aquí. Usted viene aquí a adorar a Dios. Y en efecto, hermano, pasan esas cosas. De repente una familia se ausenta de la iglesia. Un domingo, otro domingo. Voy a visitar. Cuando no quieren decirme, porque ya me oyeron hablar del púlpito sobre el tema, porque yo lo dije delante de todo. Le debían, se habían trazado en el pago y la hermana se había acercado el domingo para cobrarle. Hablé con la hermana de nuevo. Hermano, no podemos. Si venimos a adorar a Dios, venimos a bendecir el nombre de Dios a través de los cánticos, las ofrendas, del testimonio, de las alabanzas. ¿Por qué ese hermano está nervioso cada vez que mira a aquel que le debe algo? Porque siente que le está cobrando. Eso no es la iglesia. Es un lugar de adoración. Y para adorar hay que estar en paz con Dios. Mientras estamos turbados, mientras nuestra mente está turbada, es imposible que podamos concentrarnos en adorar. Y amados míos, piense conmigo en esto. ¿Es justo que sea yo el tropiezo para que un hermano adore a Dios con libertad? Sin importar que él me deba o que me haya incumplido, sin importar lo que haya pasado. Lo que yo debo hacer es perdonar al hermano para que él con libertad adore a Dios. Lo segundo que vemos allí de la iglesia como casa de Dios es que es un lugar de refugio. En el libro de Hebreos capítulo 10, acompáñenme ahí por favor. Y esto es muy importante, amados míos, en un tiempo como este, donde hay tantas dificultades familiares, matrimoniales, tanto abuso en los hogares, llegan a nuestras congregaciones personas con diversidad de situaciones y andan buscando refugio. Y Hebreo capítulo 10, versículo 32, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis grande combate de padecimiento. Por una parte ciertamente con vituperio y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No sé si a ustedes le pasa aquí en esta congregación, pero en los pueblos donde estamos trabajando regularmente vienen personas muy heridas por los padres o por el cónyuge, cuando son muy ancianos por los hijos, por la misma sociedad, por la familia paterna o materna. Es muy normal ver en los pueblos donde estamos trabajando
ese maltrato a la gente. Ver una casa que cuesta 10, 15 millones de pesos y al lado un ranchito que no se ha caído porque está recostado de esa pared. Y el vecino hace una fiesta grande y mata un chivo entero y se lo come con sus amigos. Y el de al lado está batiendo una harina de maíz ahí con una sopita porque es lo que va a comer. Y esas personas llegan a la iglesia. Yo recuerdo en una oportunidad un señor en Las Matas muy rico. Me lo presentaron, hablé con él. Él había hecho una profesión de fe. Hablé con él porque él no se estaba congregando en ningún lugar. Entonces la persona que me lo presentó me dijo que él quería ser discipulado. Digo, pues eso es bueno. Hablo con la persona, pero lo primero que me dice es que él no va a poder reunirse con nosotros, con el grupo de los hermanos, porque la gente siempre le está pidiendo. Y él no le gusta eso, y no le gusta estar con los pobres, porque siempre están con una necesidad y una cosa. Él nunca fue. De hecho, nunca comenzamos el discipulado. Yo creo que había que comenzar de nuevo por predicar el evangelio a este hombre. Entonces, si la iglesia es un lugar donde la gente lo que necesita es ser amado, ser apreciado por lo que es y no por lo que tiene, ser entendido por el problema que trae, no justificamos el pecado, no vamos a apoyarle en su manera de vivir pecaminosa, no, pero debemos aprender a entender a la gente con su situación antes de acusarle por las cosas que hace. Era muy normal en el instituto cuando era alumno que nos acusáramos uno con otro. Porque uno entiende que por estar estudiando la palabra de Dios está como demasiado cerca de la santidad de Dios. Y cuando alguien comete un error le caemos arriba todo. Y ahí buscamos versículos bíblicos para apoyar nuestra mala actitud. Y me dijo un día un muchacho, mira, la iglesia es como la granja de los pollos. Cuando un pollo se hiere, todos los otros lo pican hasta matarlo y se lo comen. Porque los pollos son carnívoros, aunque usted no lo crea. Y dice que un hermano nuestro, una hermana, ha pecado, ha caído. Y muchas veces en vez de sostener al caído, acabamos con eso. La iglesia debe ser un lugar de refugio, en donde si yo pequé y vengo aquí, hermano, para ser disciplinado, amonestado, corregido y restaurado, es a eso que vine. Pero si me van a acabar, entonces, ¿qué hace la mayoría de las personas? Se quedan en el mundo. ¿Y qué hace el diablo cuando llega una persona así? Lo atrapa. Una vez más digo, si esa es la iglesia, entonces los de afuera están bien donde están. La iglesia como casa de Dios debe ser un lugar de refugio. Un lugar, hermano, donde usted pueda entregarse con libertad y abrir su corazón con libertad para poder ser bendecido, ministrado, amonestado, instruido. Eso debe ser la iglesia. En tercer lugar, la iglesia debe ser un lugar de comunión. Y esta palabra usted la conoce, una palabra compuesta, cosas que tenemos en común que nos unen. Cristo nos une, la iglesia nos une, sin importar la familia, sin importar la raza, sin importar el color, sin importar el estatus social. La iglesia es un lugar que nos debe mantener a todos unidos en comunión. Entonces, ¿qué sería la comunión en la iglesia? Según el Nuevo Testamento, este término se usa para expresar un concepto de participación conjunta, en la que compartimos experiencias y compartimos las bendiciones. Filipenses capítulo 1, versículo 5 nos habla de eso, pero primera de Juan capítulo 1, versículo 3 dice que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo.
O sea, nosotros ahora estamos unidos a la persona de Dios por la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas importantes entonces de la casa, de la iglesia como casa. Dijimos que era un lugar de adoración, un lugar de refugio y un lugar de comunión. Eso es la característica de una iglesia genuina. Pero la segunda característica que podemos ver de una iglesia genuina es la iglesia, pero como cuerpo de Cristo. Vimos la iglesia como casa de Dios. Ahora me gustaría que podamos gastar un tiempo viendo lo que es la iglesia, pero como el cuerpo de Cristo. Ya hemos analizado entonces la iglesia como casa. Ahora vamos a entrar en algunos detalles. Tanto los ingenieros como los arquitectos, cuando se sientan con un cliente para presentarle el proyecto de la casa, presentan un proyecto general. Entonces vienen las preguntas de los clientes. Bueno, ¿y cuánta? Y la habitación y los pasillos. Entonces ahí ellos empiezan a hablar de detalles. Cómo la familia va a estar cómoda, cómo cada uno de los miembros de la familia va a tener su habitación, los baños, la cocina, todo para que sea un acceso fácil y sea cómodo. Pero ya esos son detalles. Entonces, la iglesia como casa es toda una estructura. Pero cuando hablamos del cuerpo, hablamos de otro detalle muy interesante. Entonces, me gustaría que pudiéramos ver tres cosas importantes también con respecto a la iglesia como cuerpo. En primer lugar, la iglesia como cuerpo debe ser un lugar de entrenamiento. Acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo número 4. Efesios capítulo número 4, versículo número 12. La palabra de Dios dice lo siguiente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo entonces de nuestros líderes, de nuestros pastores y ancianos en las iglesias, es entrenarnos a nosotros como iglesia. ¿Con qué propósito? La Biblia dice ahí mismo en el versículo 12 el propósito. Perfeccionar a los santos para la obra. El entrenamiento es parte del cuerpo de Cristo. En la medida en que usted y yo somos expuestos en la palabra, en los estudios bíblicos, en los talleres, a través de las células, como el trabajo que hacen ustedes aquí en la iglesia, y nos van capacitando, nos van entrenando en la predicación personal, la predicación grupal, o nos van instruyendo de una manera más avanzada para poder exponer la palabra públicamente en la iglesia o a través de un estudio, una conferencia. Todo eso es parte del trabajo de nuestros líderes. El entrenamiento en la iglesia tiene algunas cosas que son importantísimas. Primero, es la intención de perfeccionar. Esto se refiere a restaurar a un estado original y ponerlo que sea de utilidad. En cuanto a la iglesia, es llevarla a una vida de el pecado a la obediencia a la palabra. La palabra perfección que utiliza Pablo allí tiene que ver con restaurar a alguien y volverlo al estado original. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla allí en Gálatas capítulo 6, dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, volverle a poner. En segundo lugar, dice que es para hacer la obra. Es el trabajo espiritual que cada creyente debe hacer desde su iglesia local. El entrenamiento no solamente nos va a perfeccionar, sino también que nos va a capacitar para hacer la obra. Hay una idea muy difícil, que ha sido muy difícil sacar de la mente de la iglesia en República Dominicana, que lo que hacen la obra son los pastores. La visitación, si el hermano no, oye, ha venido, hermano, lo visitaron, no,
Pero fueron los diáconos, fueron las damas, no, pero el pastor nunca vino. Oye, si el pastor no va, no lo han visitado. Y los pastores entonces son choferes de ambulancia, son mecánicos, son electricistas, son de todo. Resuelven todos los problemas de los hermanos. La obra de Dios a la que fuimos llamados a hacer, a los hombres de Dios en nuestras congregaciones se le ha dado la responsabilidad de entrenarnos para hacerla. Si ellos no se entrenaron, ya ellos hicieron su papel dentro de la iglesia. Ahora nos toca a nosotros hacer el nuestro. ¿Cuál es? Hacer la obra. Es la actividad espiritual que cada hermano hace dentro de la iglesia. En tercer lugar, el texto dice que para la edificación del cuerpo. Más adelante vamos a hablar más detallado de esto, pero quiero decirle que llegue a tener una nutrición y desarrollo espiritual. Para que se convierta en una persona eficaz. La intención, amado mío, es que el hermano y la hermana esté nutrido. Que tenga fuerza. Que pueda caminar solo. Que pueda tener una comunión íntima con Dios. Entonces la iglesia como cuerpo es un lugar de entrenamiento y en segundo lugar es para edificación. Versículo 13, ahí mismo del capítulo 4, lea conmigo. Mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este hasta que menciona el apóstol Pablo allí, habla del final. ¿Cómo es que debe quedar ese hermano o esa hermana? Hasta que todos lleguemos. El asunto es, amados míos, que no todos llegamos a la misma velocidad. Mi profesora de gramática en el liceo siempre me decía: José, muchos tardan en aprender y otros llegan el primer día. Porque yo le decía: profesora, pero ¿cómo él no entiende eso si es tan fácil? Pero eso era lo que yo entendía. En la otra materia él tenía más conocimiento que yo, y es así. Y todavía hay cosas que ni me acuerdo cómo funcionan porque no la entendí en la escuela. En la iglesia es igual. Todos vamos a llegar, sí, pero es hasta que todos lleguemos. Recuerden, hasta que todos lleguemos. Y me gusta lo que dice el apóstol. Dice que es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra plenitud es muy interesante, hermanos míos, porque significa lo siguiente. Es una palabra que tiene como origen del idioma latín y en términos generales significa algo o alguien que está completo o en un estado de totalidad. Completo o en un estado de totalidad. También se refiere a alguien que ha alcanzado el éxito máximo en la vida. Solo nuestro Señor Jesucristo ha logrado esto. Ahora bien, el texto dice que hasta que todos lleguemos a esa medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es mucho. Eso es demasiado alto. Estamos hablando de Jesús, hermano. Estamos hablando de lo más grande que ha pasado por la historia de la humanidad. Perfecto. Dice que sufrió igual que nosotros en todas las cosas, pero no pecó. Y nosotros por cualquier cosita, ya usted sabe, explotamos. Y el versículo nos enseña algunas cosas importantes. Lo primero dice que tenemos que estar unidos en la fe. Mire el versículo de nuevo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hablando del cuerpo de doctrina en que la iglesia debe tener un solo parecer. Cuando era más jovencito en la iglesia,
recuerdo que hice una pregunta. A uno de los pastores le pregunto, hermano, yo escuché decir que la iglesia va a pasar por la tribulación. ¿Eso es verdad o es mentira? Recuerdo que el pastor me dijo, hermano, si usted es salvo, no importa si se va antes, en el medio, después. Lo importante es que se vaya. No, lo importante para mí es cuándo nos vamos. Porque eso va a determinar muchas cosas en mi vida. Pero a medida que fui creciendo en la iglesia, me di cuenta que habían diferentes grupos de pensamiento dentro de la misma iglesia. Y era la razón por la que no se hablaba del púlpito. Porque se armaban discusiones. Tenemos que estar unidos en nuestras creencias. No hay una cosa que dé más conflicto en una iglesia local que diversidad de pensamientos. Es cierto que podemos diferir en asuntos teológicos de la escatología, eso es verdad. Pero estar convencido de las cosas puntuales, de la doctrina bíblica, no debe haber discusión con eso. Tenemos que estar así, mire hermano, unidos en lo que creemos. Lo segundo que dice el texto es en cuanto al conocimiento de Cristo. Verso 13 de nuevo dice, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No es simplemente tenerlo en la mente, es más bien un conocimiento acabado y completo. Es la idea, un conocimiento completo. Usted dice, pero yo nunca podré conocer a Jesús en su totalidad. Bueno, pues no se canse. Cuando usted muera y no lo logró, pero nunca se venció. Mira lo que dice Filipenses capítulo número 3. Acompáñenme por favor ahí, volvemos de nuevo a Efesios. Capítulo 3 del libro de Filipenses. Versículo número 10. El versículo 8, para que tengamos la idea completa, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El anhelo de Pablo era llegar a conocer tanto a Cristo que pudiera ser semejante y aún morir como él murió, si fuese posible. En la medida que conocemos más al Señor, nos involucramos más en su obra, amamos más a la iglesia, amamos más a los perdidos, nos alejamos más del pecado. Me hace recordar un joven que me dijo que no volviera a la casa a discipularlo. ¿Por qué? Le digo. Porque me dice que leyendo la Biblia y estudiando la Biblia contigo, me estoy dando cuenta que tengo que cambiar y dejar cosas. Digo, eso es bueno, pero yo no quiero dejarla, me dijo. Amados, y no me dejó volver a su casa. Pero déjeme darle un dato. Han pasado más de 15 años que él me dijo eso. Y él sigue desandando en el pecado. Él va a la iglesia cuando puede, cuando se acuerda. No ha cambiado. Yo creo que lo único que ha sido honesto él en su vida ha sido en eso. Suena triste que un creyente diga que no quiere cambiar y que se va a alejar de la palabra porque lo está haciendo cambiar. Y por último, el versículo nos dice allí que la idea es llevarnos a la perfección. Maduro, acabado, es decir, un creyente que pueda transitar en esta vida siendo guiado por el Espíritu Santo. La intención entonces de la palabra de Dios en esta capacitación a la iglesia es que estén unidos en la fe, que crezcan en el conocimiento de Dios y que sean maduros
hombres y mujeres espirituales. No hay una felicidad más grande para un hombre de Dios que una iglesia madura. Alberto fue un pastor que conocí. Lo fui a visitar un día que tenía que predicar en su iglesia. Y él me dice, hermano, ¿alguna vez usted ha tenido un problema como los míos? Yo no sé si los hermanos donde usted va son igual que los de aquí, pero los de aquí son hermanos complicados. Dice. ¿Usted sabe lo que es los hermanos? Un día tan hermoso, desde las 6 de la mañana, un sol radiante, hasta las 6 de la tarde. Ellos la pasan bien. ¿Y usted sabe qué hora empiezan a pelear? Después de las 10 de la noche. Yo le digo, hermano, pero peleen en el día, que hay tiempo para ir al médico y cosas como esa. Eran las 3 de la mañana y esos dos hermanos estaban, que si yo no estaba ahí, se mataban. Y en un momento los abrazó y le dijo, sobreviven hasta mañana que yo vuelvo al pleito, pero yo me tengo que ir a dormir a casa. Digo, hermano, ¿y usted lo dejó claro? Volví y estaban vivos al otro día. Pero ¿sabe una cosa, amados míos? Cuando la iglesia es madura, cuando la iglesia ha crecido y está disfrutando la gracia de Dios, el hombre de Dios en la iglesia está tranquilo. Así que démosle a nuestro hermano Alejandro y a los demás líderes de la iglesia un tiempo de reposo donde ellos puedan decir, Señor, gracias por esta iglesia. Déjame estar aquí hasta que me lleve a tu presencia o tú vengas por tu iglesia. Y no que cuando llegue a la casa le diga a la esposa, yo creo que este es el último domingo. Entonces, la iglesia como cuerpo debe ser un lugar para entrenamiento, un lugar para edificación y por último, la iglesia como cuerpo de Cristo debe ser un lugar de bendición. Vamos allí a Efesios capítulo 4, versículo 16, para que usted lea conmigo algo muy interesante. Verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un lugar de bendición. Uno de los aspectos más interesantes que todo creyente debe tener claro es que la iglesia es un lugar de bendición y aunque somos distintos, cada uno de nosotros, muy distintos, eso no quita que podamos disfrutar la bendición de Dios. Lo primero allí que el texto nos dice es que tenemos que estar concertados. Y esta palabra es interesante. Habla de varias cosas o personas que cooperan para obtener un resultado común y un buen efecto en conjunto. Personas que operan para que el resultado sea bueno, pero juntos. La coyuntura que menciona el apóstol Pablo allí dice que es unir o entrelazar, es actuar en común, es trabar. De allí viene la palabra cónyuge, que son aquellos que deben tener un mismo sentir en todo lo que hacen. El hombre y la mujer casados deben tener un mismo parecer en la crianza, en la finanza, en las cosas que se hacen y no se hacen, lo que se dice y lo que no se dice en la iglesia. En la casa, el hombre y la mujer son lo que Dios ha puesto para dirigir el hogar. No son nuestros hijos. No son nuestros padres. Yo doy gracias a Dios por los padres de Marcela. Ellos nunca nos aconsejaban, pero no iban, cuando estuvimos viviendo en Argentina, nunca iban a decirnos cómo tenía que dirigirse el hogar. Recuerdo en una oportunidad que tenía que disciplinar a uno de mis hijos. Y mi suegro no estaba de acuerdo conmigo en lo que yo iba a hacer, pero él se levantó y se fue. Y después habló conmigo y me dijo, yo lo hubiese hecho de tal manera, pero esa es tu casa.
Pero Marcela y yo estábamos de acuerdo en la forma en que disciplinábamos a nuestros hijos. Usted ve entonces, como iglesia, tenemos que estar de acuerdo. Dice allí, cada miembro. Es interesante esta expresión que utiliza Pablo de cada miembro. No excluye a nadie, sin importar el aporte que éste pueda dar dentro del cuerpo. Romanos capítulo 12 dice que según la gracia que nos ha sido dada, cada uno, según el don que recibió, tiene que ministrarlo, también dice Pedro. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y allí empieza a hablar de los dones entonces. Y Pedro dice entonces, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, según la multiforme gracia. Entonces muchas veces en nuestras congregaciones los predicadores, los enseñadores son vistos como personas importantísimas. Y estos hermanos que no tienen un don de este tipo, se nos dice, hermano, no, está bien, no importa. Lo importante es que el predicador esté, que el maestro esté. No, hermano, el cuerpo entero es importante. Porque usted nunca en su casa dejó un brazo porque no lo iba a necesitar para caminar. O lo dejamos. Y yo sí le puedo decir que cada parte del cuerpo es importante. Si usted ve mis manos, ¿cómo están? Se extrañan. Y es tanto así que hay días que me pican los dedos que están cortados y yo me rasco en este que está al lado y siento el placer en el que está cortado. Y cuando me doy cuenta, me estoy rascando un dedo que está. Porque uno nunca se acostumbra a que le falta algo. Amado, nunca se acostumbra a que falte un hermano en la iglesia porque creamos que es insignificante. Eso está mal. Eso no es bíblico. Cada uno, cada miembro, dice que recibe su crecimiento según la actividad propia de cada miembro. La manera entonces en que yo voy a crecer es por el trabajo que usted está haciendo dentro del cuerpo. Y usted crece por el trabajo que yo hago dentro del cuerpo. Porque como somos un cuerpo, si yo trabajo solo, el resto no se alimenta. Por eso entonces cada uno hace su función. La iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, es un lugar de bendición. Y somos de bendición cuando nosotros sencillamente hacemos la parte que nos toca y la hacemos bien para que todos los demás sean beneficiados. Al final, en el tribunal de Cristo, cada uno será premiado por el bien que hizo y será reprendido por el bien que dejó de hacer. Pero en esta tierra, para que la sociedad pueda ver que la iglesia de Cristo sí es un lugar donde se puede estar, nos corresponde a nosotros entonces, amados míos, ser de bendición el uno al otro. Y por último dice el texto allí que nos vamos a ir edificando en amor. La edificación no siempre es fácil. Hay que preparar el terreno, cuadrarlo, anivelarlo, con la finalidad de que toda construcción quede bien en el proceso y en el desarrollo de la iglesia. Al entrelazarnos los unos a los otros como hermanos y en el trabajo que cada uno hace de manera particular, debemos saber que al ser distintos, hay hermanos que son muy enérgicos y que en un momentico limpian este lugar y ponen toda la silla, y otros son más medidos, son más lentos, y otros son demasiado estructurados y tiran un hilo para que cada silla quede. Cada uno tiene una forma de hacer la cosa. Imagínense 3 personas así dentro de este lugar ordenando. Se vuelven locos. Y mientras uno viene poniendo la silla, el otro viene moviéndola del lugar. Entonces ahí vienen los roces, el choque. Y por eso él dice que la edificación debe ser
en amor. Pues la única forma de poder sobrellevar al hermano. Y por eso entonces 1 Corintios capítulo 13, acompáñenme allí, con esto quiero terminar. 1 Corintios capítulo número 13, capítulo muy conocido por todos nosotros, mis amados hermanos. El versículo 4, ¿qué nos dice? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Versículo número 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Será imposible que podamos ser de bendición si no amamos a nuestros hermanos. Y amar implica sacrificio, como acabamos de leer. La razón por la que hoy mi esposa está conmigo es porque me ama. La razón por la que hoy yo estoy con ella es porque la amo. Tenemos nuestras diferencias, cultura distinta, familia distinta. Mi manera de ver las cosas no es la manera en la que le enseñaron a Marcela cómo tenía que ver las cosas. Viene de una familia cristiana, su papá fue pastor por mucho tiempo, estuvo involucrada en las cosas del Señor. Yo vengo de una familia idólatra, criado entre los ídolos y esas fiestas paganas de la calle. Y mientras ella venía una familia ordenada y estructurada con principios y reglas, yo vivía libre. Imagínense, dos personas así se encuentran. Qué choque. Pero el amor nos ha ayudado a sobrellevarnos. El amor va a ayudar a la iglesia a que pueda sobrellevarse. Creo personalmente entonces que teniendo estos dos conceptos bien claros en nuestras mentes, es decir, la iglesia como casa de Dios, un lugar de adoración, refugio y comunión, y también la iglesia como cuerpo de Cristo, es un lugar de entrenamiento, edificación y bendición. Ahora bien, poniéndolo en práctica, mis amados hermanos, bajo la guianza del Espíritu Santo, nos convertiremos en esa iglesia que dice las Escrituras, pero la iglesia que la comunidad necesita. La gente tiene que ver al Dios de las Escrituras viviendo en usted y en mí en todo momento. Vamos a orar. Buen Dios, gracias en esta mañana una vez más. Bendice tu iglesia. Gracias por la oportunidad de poder expresar lo que dice tu palabra. Oramos, Dios, para poder aplicarla a nuestras vidas. Yo sé que es difícil. Yo sé que nos cuesta todo. Pero en tu nombre lo lograremos para la gloria tuya. Todo está en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga ricamente.